Muy buenos días. Ahora sí vamos a abrir la palabra del Señor en esta mañana. Les saludo en el amor del Señor. Quiero que vayamos al libro de Gálatas 6. Vamos a leer los primeros 10 versículos de Gálatas capítulo 6. Para que lo tengan ahí ya buscando. Estamos como con una temática distinta. ¿Se acuerdan que hace un tiempo atrás teníamos nuestras enseñanzas en los 10 mandamientos? Habíamos estado repasando los 10 mandamientos con muy buen resultado. Encuentro que Pastor Jaime estaba haciendo un estudio muy bueno. Eso lo tenemos en pausa durante todo este mes, donde las prédicas, las enseñanzas, las hemos estado considerando como desafío para la iglesia del Señor. ¿Quiénes son la iglesia del Señor? Somos nosotros. Son los hijos de Dios. Y en esa misma temática vamos a compartir la palabra del Señor hoy día. ¿Cómo nos podemos hacer bien los unos a los otros? Ese es el desafío que vamos a tener que buscar en esta mañana que nos encontramos acá. Tomando como punto de referencia Gálatas capítulo 6, versículo 10. Y si ustedes lo buscan ahí en sus Biblias, dice así: que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Pero, dice ahí, particularmente, especialmente a los de la familia de la fe. Entonces, no sé si conocen un poco el contexto del libro de Gálatas. Algunas Biblias de estudio tienen sus explicaciones, pero básicamente lo que estaba pasando con los de Gálatas era que se estaban desviando un poco de la doctrina, a tal punto que Pablo llegaba a un punto en el momento en el que decía: tengo temor de que haya trabajado en vano contra ustedes, con ustedes. Qué pena poder decir a un hombre que se entregó hasta la muerte, decir eso. Y yo me hago esa misma pregunta: ¿será que alguien alguna vez haya dicho de mí que lata, o en buen chileno, o qué pena? No, eso no sería qué pena para los venezolanos, ¿cierto? Qué pena es otra cosa. ¿Sí? ¿Sí? Ah, ok. Que haya trabajado en vano para mí. Creo que la palabra del Señor está ahí. Creo que te puede quedar a ti también eso. Porque yo me hago esa pregunta. Entonces es triste que alguien se dedique su tiempo, invierta su tiempo y nosotros no lo valoricemos cuando Él está invirtiendo en las cosas del Señor. Creo que nuestros líderes, nuestro pastor han tenido muchas desilusiones, pero el Señor, en su gracia, día a día, restaura. Y Él restaura lo que pasa, porque Dios es grande y amplio en misericordia. Entonces, algo como eso es el contexto de lo que estaba pasando. Básicamente el contenido del tema es la justificación por la fe, no por otra cosa. Y eso es lo que Pablo escribe y redacta casi en cierto modo legitimando su ministerio. Entonces nosotros vamos a recorrer estos 10 primeros versículos de Gálatas, tratando de buscar una exhortación en cuanto a cómo hacer bien a nuestra obra, a nuestra iglesia, a nuestros hermanos, qué actitudes debemos tener, cómo debemos proceder. Entonces, vamos a leamos Gálatas capítulo 6 del 1 al 10. Dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Dice: sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad,
hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Este era el versículo que Pastor Jaime tenía en su galardón. Me parece que dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Yo creo que eso debería ser un estandarte de lucha de los creyentes. No nos cansemos de hacer el bien. Muchas veces nos pasa que nos encontramos cuestionándonos por qué estoy quizás metido en tantas cosas o ayudando a tanta gente, y la palabra de Dios nos dice: no nos cansemos pues de hacer el bien. Y ahí leíamos delante, ¿se acuerdan? Sobrellevar los unos las cargas de los otros. Y vamos a ver el ejemplo de Cristo en esta prédica, que Él llevó una carga tremenda, que era de todos nuestros pecados. Nombra los tuyos. Qué tremendo. Así que vamos a tener un momento de oración. Señor, queremos ir humildemente ante ti a rogarte por esta enseñanza, para que tu palabra abra nuestro entendimiento, Señor, y exhorte y corrija, Señor. Como que nos enseñe, Señor, que nos redarguya, que nos corrija, Señor, y nos instruya cómo hacerlo, Señor, porque necesitamos de ti, Señor, que sea Cristo exaltado en este lugar y en esta palabra, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, en el contexto de lo que vemos acá, de que hagamos un bien a nuestros hermanos en la fe, me da un poquito, es como paradójico que Pablo lo diga, cuando juntamente a él no lo estaban teniendo a bien consideración. Entonces, eso también me llama la atención, porque muchas veces queremos nosotros ayudar a aquellos que nos ayudan. Y en el caso de Pablo, lo que estamos viendo acá es que él estaba exhortando: hagan bien a todos, cuando a él mismo no lo estaban ayudando para nada. Entonces, acá vemos lo que pasó con ellos. Los Gálatas, en cierto modo, al principio tenían en buena estima, en muy alta estima a Pablo, pero pasó que después quizá escucharon cosas o fueron influenciados por alguien, se dedicaron a difamar a Pablo, y esa amistad que tenían hacia él se esfumó. ¿Y qué pasó? Hubo recelo y hubo desconfianza. Pero esto no fue motivo para que Pablo dejara de amar a las iglesias de Galacia. ¿Por qué? Porque él había entregado su vida a la causa del Evangelio. Y él quería dejar una huella en los demás. Entonces, como les decía, la exhortación en esta pequeña cosa es: ¿cómo es para mí? Para mí es fácil hacer bien a los que me tratan bien, me tratan con cariño, o a los que me la hacen difícil, o no me entienden. No, a ellos no. Bueno, Pablo no hizo esto. Entonces, ¿qué queda conmigo? ¿Cuánto daño habían hecho algunos a Pablo en Galacia? Muchos le dieron la espalda, pero él dice y responde: hagamos bien a todos. Y la pregunta entonces esta mañana es: ¿cómo podemos nosotros, a la luz de la palabra de esta mañana, hacer bien? Entonces, en los 9 versículos anteriores al capítulo 10, que ya los leíamos recién, vamos a ver qué actitudes debemos tener. La primera de ellas, quiero que la veamos en el capítulo 6, versículo 1. Dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces, acá podemos decir que puede alguien caer en alguna falta, algún error, algún pecado, puede ser tentado y ceder a esa tentación, porque eso es lo que está diciendo el mismo versículo. Al final dice: puede que tú también seas tentado. ¿A qué? A pecar, a no obedecer a Dios. Y acá dice: si alguno fuere sorprendido en alguna falta. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Acá vemos la correcta actitud frente al que peca, al que cae. Eso es lo primero que encontramos acá. Entonces, ¿cuál sería entonces una primera actitud? Tener una correcta actitud frente al que cae. Y acá dice clarito, miren, dice: restaurarle, y dice: considerándote a ti mismo. Y eso es lo que vamos a ver en este mismo punto. Él pone en énfasis en que si alguno fuere sorprendido, por supuesto que no es que hay una policía que anda buscando y haciendo investigación, pero el pecado tarde o temprano sale a la luz. La mentira sale a la luz.
O sea, en algún momento se sabe, lo hemos visto y yo creo que en tu propia vida lo has visto. Entonces, ¿cuál es eso es una situación que va a pasar, es algo que va a suceder. Muchas veces estamos preocupados en buscar, como se dice, la paja en el ojo ajeno, sin mirar la viga que hay en nosotros. Entonces, básicamente, acá el apóstol Pablo ataca eso inmediatamente. Dice, oye, no, espérate. Vosotros que sois espirituales. Uy. Ahí la puso difícil, ¿no? Entonces, muchas veces la pregunta entonces sería, ok, ¿qué es lo que es ser espiritual? Entonces acá está poniendo, no te está diciendo simplemente, oye, tranquilo, o sea, alguien va a pecar y tú restaura. No, tiene que haber una madurez, por eso cantábamos al principio esta mañana esta alabanza que dice, hijo mío hay que avanzar, hijo mío hay que madurar para llegar a ser conforme a la imagen de Cristo. Es un compromiso, es una prioridad, por supuesto. O sea, partamos por estar aquí hoy día en la mañana. ¿Cuáles fueron tus prioridades para levantarte, para llegar temprano a la palabra del Señor, o a llegar a cantar antes, o a prepararte antes? Son compromisos, cuesta. Pero seamos honestos y sinceros también, de que antes de la pandemia teníamos reuniones a las 10:30 y llegábamos antes incluso, ¿se acuerdan? Muchos llegábamos antes. Entonces, consideremos y prioricemos nuestros tiempos para llegar a una buena hora y compartir con los hermanos. Me da gusto que algunos hermanos estamos acá ensayando la alabanza un poquito en la mañana y ya a las 10:30 están entrando algunos. Sé tú de esos, sé tú de ellos. Prioriza al Señor. Entonces, acá dice, eso era algo, un pequeño entre paréntesis, ¿ya? Con mucho amor. Pero acá dice, quedémonos en vosotros que sois espirituales. ¿Quiénes son? Los que andan conforme al Espíritu, por supuesto, y no conforme a la carne. Eso es ser espiritual. ¿Qué actitud se debe tomar? Considerando que debemos ser. Entonces ya, primero es el desafío, ser espirituales. Andar en el Espíritu, no contristar al Espíritu. El contrapeso entre querer satisfacer a la carne, mi carne, o querer satisfacer a Dios. Entonces, dice claro el versículo 1, dice, restaurarle, dice, con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. Muy interesante, Salmo 55, versículo 2, busquémoslo. Salmo 55, versículo 2. Salmo 55, 22. Dice, Salmo 55, 22 dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Por ahí también sin hacer, Salmo 146, 8 dice, Jehová levanta a los caídos. Y Proverbios 24, 7 dice, cuando tu enemigo cayere no te regocijes. Entonces, antes de tener una actitud de juez, busquemos una actitud de amor. Y acá dice, restáurele con espíritu de mansedumbre. ¿Se acuerdan ese versículo que dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga? Tiene mucho que ver con eso. Entonces, si nosotros tenemos una actitud crítica, censuradora, pero sin considerándonos a nosotros mismos, sin buscar un espíritu de mansedumbre, va a fallar esto. Entonces, ¿cómo debería ser un cristiano? Y aquí lo dice el mismo texto. Dice, primero, restaurarle. Y eso es lo que dice Gálatas 6.1. Gálatas 6.1. Y acá es donde quería mostrar un poquito que las distintas herramientas que podemos tener en la palabra del Señor. Yo no sé si muchos de los que están acá son familiarizados con un diccionario que se llama los números Strong. ¿Alguien lo conoce? Diccionario de números Strong, ¿sabe? A veces leemos la palabra de Dios y podemos tener un diccionario al lado y buscar qué palabras se utilizaron. Por eso yo lo voy a utilizar bastante acá y quería mostrárselos un poco.
¿De qué palabras se utilizaron? Es un diccionario de este volado, grande, pero usted lo puede tener en un celular. Y eso es lo que yo les quiero mostrar. Así que después le podemos hacer publicidad a eso. Déjenme buscar acá, que no me pille la tecnología. Vamos a Gálatas capítulo 6, versículo 1. ¿Ya? ¿Lo tenemos ahí? Está nuestro texto. Entonces acá está. Gálatas 6.1. Bueno, acá ustedes lo pueden ver en muchos numeritos, pero básicamente, hermanos, dice, los numeritos en azul son los números strong que yo les quería mostrar. Pero ahí habla de la palabra restaurable. Y esa es la palabra que ocupa, es catartizo. Lo lamento por los que están atrás que no lo pueden ver. Pero la palabra catartizo dice completar totalmente. Y otra cosa, reparar. Entonces cuando tú ves acá en la palabra de Dios, estás leyendo, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, bueno, después de, ya vimos, vosotros que sois espirituales, dice restaurarle. ¿Qué es lo que sería reparar? Entonces, restaurar sería como reparar, hacer apto, y dice completar totalmente, perfeccionar perfectamente, remendar, restaurar. Esas son las cosas que nos encontramos en términos de arte. Cuando tienen que restaurar una obra de arte, no lo hacen, ya está hecha la obra. Lo que hacen básicamente es ocultar los detalles, las pifias, lo gastado que esté la obra. Entonces, muchas veces nosotros estamos pensando en restaurar a un hermano, tratando de repararlo, o tratar de esconder. No de esconder el pecado, porque la palabra de Dios es clara respecto al pecado y su definición. Pero, oye, me puede pasar a mí. ¿Cuál es mi actitud hacia él, hacia ella? Vamos a repararlo, vamos a restaurarlo. ¿Se puede restaurar? Por supuesto, si hay un deseo de eso. No podemos obligar a nadie. Pero ¿cuántas veces hemos visto que el Señor ha restaurado matrimonios, ha restaurado jóvenes para su gloria? Entonces, esa palabra. Y luego, en segundo lugar, muy importante, considerándote a ti mismo. ¿Por qué? Porque te dice que puedes ser tú el próximo. Fácil, así de simple. Puedes ser tú el próximo. Entonces, por supuesto, cuando ocurre un accidente, se busca cómo tratar con cuidado al accidentado. ¿Cierto? Nosotros debemos tener cuidado. Podemos caer en alguna ocasión. ¿Cómo nos gustaría ser tratados? Considerándote a ti mismo, con comprensión, ¿cierto? Con la palabra de Dios, por supuesto. Pero a veces lo primero que llegamos, e incluso teniendo una mala actitud hacia la persona. Y eso no está bien. Eso es lo que debemos considerar. Lo que quiere decir Pablo en este lugar es que debemos tratar al caído de la manera que nos gustaría a nosotros, cómo fuésemos tratados en una situación similar. Entonces tú me puedes decir, pero ¿y eso cómo ayuda a mi iglesia? Pero claro que ayuda mucho, pues, porque vamos contagiando a otros con la posibilidad de enseñar, de buscar restaurar, de buscar considerarnos a nosotros mismos y en amor ayudar al caído. Y en segundo lugar, Gálatas capítulo 6, versículo 2, avanzando en la lectura, dice: sobrellevar los unos las cargas de los otros. Y mira lo que dice: y cumplir así la ley de Cristo. Acá hay algo sumamente interesante, porque si avanzamos en la lectura, el capítulo 2, dice: sobrellevar los unos las cargas de los otros. Y ahí ocupa la palabra varos. ¿Qué es lo que es eso? Es peso, carga, abundancia. Entonces estamos hablando que esa carga tiene que ver con algo que es pesado. Esa carga ese varos tiene que ver con eso. Y muchas veces nosotros pensamos que nuestras cargas, no sé si les ha pasado, que nuestros pesos son los más pesados de todos. No estoy hablando de los rollitos, estoy hablando de las cosas, de nuestras aflicciones. Entonces creemos que nuestro peso, nuestras aflicciones son las más pesadas. Una cosa que a mí siempre me ha ayudado mucho es creer que siempre va a haber alguien mejor que yo y va a haber alguien peor que yo. Entonces, bástate de mi gracia, dice el Señor cada día. Entonces,
debemos darnos cuenta que siempre va a haber una persona alrededor de nuestro sufriendo. Y eso es muy interesante. En un mundo lleno de fatiga, yo no sé si todos los que están acá se han dado cuenta que se acabó la pandemia y no es el mismo nivel de carga de cosas que teníamos hace, no sé, 2 años atrás. Ahora todo es para ayer, ¿no se han dado cuenta? Todo es para, hagan todo rápido, que ahora todos estamos a un WhatsApp, ahora al que trabajamos, el WhatsApp le llega, un WhatsApp de trabajo en cualquier horario. Hay una locura de carga y estamos fatigados, es probable. Pero ¿cómo podemos hacer bien a todos, a nuestros hermanos, cuando ya estamos saturados? Pero yo te digo que la respuesta es: llévale las cargas a tu hermano. Yo lo he experimentado muchas veces, cansado de distintas situaciones, pero siempre con la posibilidad de tener la bendición de ayudar a otro. Y eso te va a ayudar a liberar tu carga. Te lo doy firmado. Te lo doy firmado. Cuando uno piensa solamente en uno, está cansado, está estresado. Pero cuando piensas que no te das cuenta de la realidad que tienen otras personas, en realidad está puro tonteando, como se dice. Yo les doy un ejemplo. Ustedes saben, en los últimos 2 o 3 años nuestra familia hemos tenido episodios de salud. Laverito primero, con un tremendo milagro y para la gloria del Señor. Pero pasó Laverito, que está solamente en controles de seguimiento ya desde hace casi 2 años, año y medio. Imagínate cómo ha pasado el tiempo. Pero tenemos a Simón, que está con un retraso general del desarrollo, así se llama. Que suena raro. Básicamente no caminaba ni hablaba. Básicamente eran 2 cosas. Ustedes lo han visto ahora caminar. Eso, el Señor está haciendo grandes cosas en su tiempo. Así que alabamos al nombre del Señor. Pero un día él va a una terapia, donde tenemos terapia de kinesiología y terapia ocupacional en 10 Norte. Y resulta que justo pasó que estábamos complicados porque una neuróloga dijo: está todo bien con tu hijo, pero tienes que ir donde una genetista para que te diga, porque seguramente hay algo más. Entonces, de nuevo, ir a un doctor es ir a buscar una serie de exámenes, cansado. Y yo llegué a buscar a Pamela y a Simón a la terapia con ese pensamiento. Y me senté ahí a esperarlo, y afuera, y justo ahí en esa calle, en 10 Norte, había una mamá, por ejemplo, como la Oriana, y tenía en sus brazos a un niño de 7 años. Le pregunté, ¿cómo se llama? Me dijo: se llama Jeremías. 7 años. Y le pregunté: ¿desde cuándo que vienes acá? Desde los 2 meses, me dijo. El niño no camina. Entonces yo dije: ¿qué estoy haciendo? O sea, venía yo pensando es que lo mío era lo más pesado en ese momento. Pero basta que tú mires hacia el lado y te das cuenta cuánto sufrimiento, cuánto cansancio hay en otro. Busca cómo ayudarle. Por eso dice acá: sobrellevar los unos las cargas de los otros. Y dice: y cumplir así la ley de Cristo. Quiero, complementando esto, Gálatas 6:2, yo les hablaba de la palabra varos, ¿cierto? Mira dónde también sale esa palabra. Esto es muy interesante. Busca Juan, capítulo 19, 17. Los que vinieron preparados con su diccionario Strong, ¿lo pueden sacar? Marco, ¿puedes sacarlo? Dice: y él cargando. Mira la palabra que ocupa. Acá ocupa bastazo. Sobrellevar. Hablábamos de carga y acá dice sobrellevar. Esa palabra que ocupa Pablo tenía que ver con Cristo también, porque él sobrellevó una carga, una tarea tremenda. Pablo usa la palabra en Gálatas 6:2, sobrellevar, y que se traduce la misma palabra que usó Cristo: bastazo, soportar, sufrir, sustentar. Entonces, ¿quién más? Y dice: cumplir así la ley de Cristo. Y cumplir así la ley de Cristo. Entonces, ¿cuán bien podemos hacer los unos a los otros?
Revistiéndonos de ese espíritu que tuvo Cristo. ¿Qué mejor ejemplo? O sea, yo podría hablarles de mucha gente que conozco que busca llevar y sobrellevar las cargas de otros, pero está el ejemplo de Cristo, que Él, hasta la muerte, Él llevó todo. Y aun cuando lo castigaron, cuando lo escupían, cuando lo atravesaron, perdónanos, Señor, porque no saben lo que hacen. Y muchas veces nuestra actitud es: ¿cómo puede ser que a mí me pidan siempre lo mismo? ¿O cómo puede ser que no hay otro? Entonces, hacemos bien a nuestra iglesia, amada iglesia, Bíblica Bautista Viña del Mar, sobrellevando los unos las cargas de los otros, poniéndonos a disposición. Versículo 3, avanzando un poco más rápido, dice: porque el que cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Entonces, evitando también creer algo que no soy. Eso es muy importante. Pablo, él sabe que aquellos que se creen algo no siéndolo, en realidad son nada en el fondo. Eso significa ser engreído, pero va más allá, muestra orgullo excesivo por sus méritos propios, básicamente. Y va más allá, no siendo nada. Y aquí dice: no podemos hacer bien mientras el engreimiento nos entontezca. Eso es muy importante. Voy a buscar un versículo en Éxodo 34:29. Éxodo 34:29. Y que es como para graficar esta misma situación. Porque Éxodo 34:29 está hablando, dice: aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, después de que hubo hablado con Dios. Él no sabía que su rostro era resplandeciente. Él no sabía que no sé, parecía un ángel. No andaba diciendo por ahí: oye, miren, yo soy el que recibió las tablas de la ley, mírenme por favor. Entonces muchas veces andamos o publicitando algo que hacemos, alguna actitud, y eso no está bien. Tengo que evitar creer ser algo que yo no soy. ¿Cuál sería el correcto balance? Este punto es bien corto, porque no creo que tenga mucho desarrollo. Es lo que dice acá. Dice: porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Y el balance correcto lo encontramos en Romanos 12, versículo 3, busquémoslo. Romanos 12, versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces, ¿cómo evito creerme algo que no soy? No teniendo un concepto más alto del que tengo. ¿Y qué sería eso? Ser humilde, ¿cierto? ¿Soy humilde? No lo tienes que responder tú. Con eso te digo todo. Luego, hablábamos recién de la carga, ¿cierto? Porque si se fijan, volvamos a Gálatas capítulo 6. El versículo 5 dice... Bueno, después dice el 4, dice: así que cada uno someta a prueba su propia obra, entonces tendrá motivo de gloriarse respecto de sí mismo, dice, y no en otro. Pero el versículo 5 dice: porque cada uno llevará su propia carga. Ahora mi pregunta es, arriba en el versículo 2 está hablando sobre llevar los unos las cargas de los otros, las cargas, y acá me está diciendo: porque cada uno llevará su propia carga. A primera vista parecería que estuviera hablando de lo mismo, ¿se dan cuenta? Pero ahí es donde entra un buen diccionario. ¿Está hablando de lo mismo o no? Los invito a mirar, a compartir esto. Tenemos Gálatas 6:2, sobre llevar las cargas. Ahí está, la palabra varos. Ya habíamos dicho que tenía que ver con peso, con carga. Pero acá en el versículo 5 también termina con carga y dice fortión. Y aquí es distinto.
factura como parte de la carne, dice figurativamente, una tarea o un servicio. Entonces cada uno llevará su propia tarea, cada uno llevará su propio servicio, o sea, cada uno tiene su propia responsabilidad. Entonces acá a eso se refiere tu servicio, tu tarea, básicamente es tu responsabilidad hacia Dios. ¿Por qué? Porque a Dios es el que rendimos cuenta. Entonces, no para quedar bien, sino que porque estamos haciendo las cosas bien para Dios. Entonces cuando tú te estés cansado, recuérdate, ¿para quién estás haciendo las cosas? ¿Para ti? ¿Para satisfacer tu ego, tu carne, tu servilismo? ¿O porque estás buscando la gloria de Dios y servirle a Él? Cuando pasa así, se acaba cualquier argumento que tengamos, al tiro, o sea, desaparece. Y es necesario que nos lo recuerden muchas veces, eso sí. Pero ahí está la palabra de Dios día a día disponible. Es decir, ¿qué es lo que pretende? Pretende que tengamos un profundo sentido de responsabilidad. Solo así la conducta llega a ser todo lo que Dios demanda. Ahora, como creyentes, sí, por supuesto, vamos a rendir cuentas a Dios. Y no hay condenación en ese sentido, sino para ver el peso de lo que hicimos. ¿Conocen este versículo que es muy explicativo? 2 Corintios 5:10. Busquémoslo, 2 Corintios 5:10. Dice, 2 Corintios capítulo 5, versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿A quién le estaba escribiendo Pablo? A la iglesia que estaba en Corinto. Aquellos que en el primer capítulo, en la primera epístola, parece que no estaban muy bien alineados. Parece, en realidad no. Estaban muy mal. Y acá sigue a los mismos. Entonces, 2 Corintios 5, versículo 10 dice, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y ahí es cuando dice que después, en algunos casos, la obra de alguno se va a desaparecer, porque el fuego va a ser probado por el fuego. El versículo 6 hace un pequeño paréntesis ahí en Gálatas, que no es menos importante, que tiene que ver con relación al dar. Todos estos versículos ya cambia la temática un poquito. Lo primero estaba hablando un poco de cómo es la actitud al que peca, ahora tiene que ver un poquito más con la relación al dar. Dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que le instruye. O sea, que él insta a que seamos agradecidos de hacer partícipe. Por ejemplo, te hago una pregunta. ¿A quiénes invitas por lo general a tu núcleo, a tu hogar? ¿Has invitado alguna vez al pastor Jaime? Pienso yo. Quizás algunos sí, pero ¿cuántos no? Y solamente él nos ha ido a pillar ahí, a veces cuando estamos medio chuecos. Sería una cosa buena de repente considerarlo para un cumpleaños, invitarlo. Ustedes saben que los pastores son muy solitarios, por lo general. Hagamos partícipe, a mí también me pueden invitar. ¿Ya? No salgo como barato, sí, le digo al tiro. En quinto lugar, ya los versículos 7, 8 al 9, dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Y acá eso tiene que ver con la espiritualidad. ¿Se acuerdan que estábamos hablando al principio? Vosotros que sois espirituales. Entonces, ¿cómo me evalúo? ¿Estoy buscando satisfacer más a mi carne? ¿O estoy buscando más satisfacer a la carne, al espíritu de Dios? Yo creo que cada uno de los que estamos acá, sin excepción, podemos hacer esa evaluación internamente. Entonces, que el Señor nos corrija, que su palabra nos corrija, porque si estamos sembrando, dice, en la carne, segará corrupción, mas el que siembra en el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Y en ese contexto, dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos
Y aquí te dice algo sumamente trascendente. Si no, desmayamos. No nos cansemos pues de hacer el bien. A su tiempo segaremos, si no, desmayamos. Obviamente es triste. Yo a veces pensaba un poco en a cuánta gente el pastor Jaime ha preparado para el ministerio. Como tengo el privilegio de conocer sus 25 años de ministerio, puedo sacar la cuenta y ver cuánto tiempo él ha entregado y ha regalado, ha dedicado a preparar, tanto en clases de escuela dominical como en clases de discipulado, y un alto porcentaje no ha perseverado. Y le pasa lo mismo, pienso yo, que Pablo, que decía, tengo temor de, ¿qué es lo que dice Gálatas 4:11? Lo puedes buscar ahí, guardarlo, anotarlo. Gálatas 4:11. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano. Pero no lo he visto claudicar, porque nos sigue preparando. Yo no sé, me parece que escuché por ahí que estaban preparando predicadores. Por ahí me enteré. Sigue la cosa, sigue marchando. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si nos desmayamos. Ya sabemos, por lo que hablamos al comienzo, el daño que estaba haciendo la falsa doctrina en la iglesia, en las iglesias, en ese sector. Y estaban llevando a los creyentes que Pablo había, de cierto modo, influenciado, ganado, a alejarse de Dios. Alejarse, y yo creo que él estaba con una carga y una pena. Entonces, que no seamos nosotros, yo siempre lo he dicho, que no sea por mí que esté sufriendo a un líder mío. Desafíate a eso, que no seas tú el que esté, en chileno se dice arrastrando el poncho, así como que no sea por mí, porque lo van a ver, pero ojalá no sea por mí. Y que ese sentimiento no nos afecta a nosotros, porque también afecta a los demás hermanos. O sea, ¿cuáles son las expectativas en lo que hago? A veces uno espera hacer algo para tener una retribución, pero ¿por qué no hacer algo sin esperar nada a cambio? Cambia el paradigma. Yo te aseguro que cambiando ese paradigma de querer esperar algo a cambio, la palabra de Dios dice, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Eso es súper concluyente, porque me deja a mí la responsabilidad. Cuando habla del perdón, me deja a mí la responsabilidad, no al otro. A veces uno piensa, no, es que él tiene que venir y pedirme perdón. Él tiene que venir y tiene que venir a decirme que lo hizo mal. Y él dice que yo tengo que estar en paz con ellos, tengo que perdonar y tengo que yo establecer los puentes en vez de cortarlos. Entonces así estamos sembrando para la eternidad. Y algo muy importante, y por esto concluimos, que el versículo 10 dice, hagamos bien a todos. Pero acá está diciendo mayormente a los de la familia de la fe, el versículo 10. ¿Cuántas veces nos escogemos unos a otros? A nuestra iglesia, en considerarnos, en saludarnos. ¿Y no sería un buen desafío en este mes de aniversario empezar a considerarnos más, hermanos? Que no sea solamente venir un día domingo. Por ejemplo, ¿ustedes saben que tu familia espiritual también se reúne los jueves? ¿Cuántos de los que están acá no se reúnen los días jueves? Yo entiendo que hay problemas de locomoción. Absolutamente lo siento. Pero aquí habemos hermanos que a veces podemos venir en 2 vehículos y podemos ayudarte, llevarte. Como conmigo lo han hecho tantas veces. No solo acá, en distintos lados. Entonces, donde esté mi familia, quiero estar yo. Que sea un deseo nuestro. Regalémosle eso a nuestra iglesia en este mes de aniversario. Entonces, repasamos un poquito con una actitud correcta frente al que cae, sobrellevando las cargas de los otros, unos de los otros, evitando creerme algo que no soy, recordando esa tarea que es para Dios,
y no para mí, para mi ego, y sembrando para la eternidad. De esa manera vamos a estar haciendo bien a todos. Tengamos un momento de oración. Oh Santísimo Padre, te damos gracias por tu gran bondad, porque tu palabra es clara, es precisa, nos exhorta, aprieta nuestras clavijas, como podríamos decir, y nos anima a querer buscar un estándar mayor que el estándar de buscar ser espiritual, Señor, porque muchas veces queremos en nuestra semana satisfacer nuestra carne. Ayúdanos a recordar antes, más temprano que tarde, Señor, que debemos acudir a ti. Ayúdanos a ser desafiados esta semana con tu palabra, a no dejarla de lado, Señor, y ayúdanos a sembrar para la eternidad y poner las necesidades de los demás antes que las nuestras, Señor. Te damos gracias por los hermanos que están en Villa Alemana, inaugurando ya ese lugar o despidiendo a Mike, a Pastor Mike. Te pedimos, Pastor Mike, para que él pueda tener un buen regreso a Estados Unidos, que Kristen pueda encontrar un buen tratamiento para su salud. Señor mío, ten piedad, ten misericordia y motívalos, si es posible, Señor, a poder volver a servirte acá en este lugar. Ayúdale, dale ánimo al hermano Isaac, también a José, para los que están trabajando allá, Señor. Gracias por tu bondad y guía el regreso a nuestros hogares, Señor, esta noche, esta tarde. En Cristo Jesús, amén.